Los saludo de nuevo desde mi casa. Vamos por la tercera parte y última de nuestra exposición. Comenzamos. Vamos a comenzar con la cuarta y última técnica de exploración física. Esta es creo que una de las más importantes y que todos deberíamos de practicar ahorita que podemos hacerlo en nuestras casas, con nuestra familia, que todos están ahí, pues se podría practicar un poco. Le estoy hablando de la auscultación. Para hablar un poco de historia, el descubrimiento de la auscultación y el invento del estetoscopio a principios del siglo XIX por René Laennec originó una verdadera revolución en el diagnóstico de las enfermedades de tórax, pulmones y corazón, pues una serie de condiciones patológicas irreconocibles en vida fueron fácilmente individualizadas por este método de exploración. Por ejemplo, la bronquitis, el efisema pulmonar, la neumonía, las polares cardíacas y pericarditis, etc. A pesar del tiempo transcurrido y del advenimiento de nuevos métodos modernos con la finalidad más o menos similar, como el registro gráfico de los fenómenos acústicos, la auscultación continúa siendo uno de los métodos fundamentales del examen físico de los sistemas cardiovascular y respiratorio. Entonces es muy importante. Vamos a comenzar con que la auscultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, que es una auscultación cardíaca, cardiovascular, o la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, que es una auscultación pulmonar, o por el tránsito en el tubo digestivo, que es una auscultación abdominal, o finalmente cualquier otra causa como una auscultación fetal, articular, dependiendo de lo que se quiera auscultar. En otras palabras, la auscultación interviene en tres factores: el órgano receptor de la audición, la naturaleza y la característica de los fenómenos acústicos auscultables y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar los fenómenos auditivos. Hay dos métodos para auscultar: una auscultación inmediata y otra mediata. Continuamos con la auscultación inmediata. Se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea, generalmente con una sola interposición de una tela fina delgada de algodón o hilo, y nunca de seda u otro tejido que pueda generar ruidos que no sean los del cuerpo que estamos haciendo. Debe realizarse con suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno, formando una cavidad cerrada, como se muestra en la segunda imagen. La auscultación mediata se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento que todos conocen, que es el estetoscopio, que se adapta perfectamente al conducto auditivo externo y a la piel de la región. El estetoscopio puede ser monoauricular, biauricular o amplificador. Para esto, las técnicas deben ser especiales dependiendo del área que se va a auscultar, pero como todo esto es general, les voy a hablar un poco de los estetoscopios, ya que es muy importante que vayan conociendo qué tipos de estetoscopios hay, que el médico debe de tener esto en claro, debe de conocer su estetoscopio, debe de saber qué tiene o cuáles son sus características poder facilitar su uso. Para esto voy a hablarles sobre estetoscopios. Pues hay un estetoscopio biauricular, monoauricular o amplificador, que ya les había comentado. Vamos a empezar con el monoauricular. Son los que se emplean en obstetricia para adaptación del foco fetal.
como ya aquí se muestra, tienen sus placas, tiene su placa de vanita de madera y su colector casi siempre mide 15 centímetros porque entre más pequeño sea, mejor es la apreciación de los sonidos y obligan a posiciones forzadas para poder tener una mejor auscultación del foco fetal. Los biauriculares, estos son los estetoscopios que normalmente se utilizan para tanto ruido cardíacos hasta la caja torácica y hasta el oído. Existen varios tipos de estetoscopios y debemos de familiarizarnos con el tipo y emplearlo la mayoría de veces. Por eso les recomendaba que pues vayan conociendo su estetoscopio si tienen uno en su casa. Piezas auriculares. Estas se utilizan pues para el sonido se transmita por el estetoscopio. El sistema debe ser hermético, ya que cualquier solución de continuidad atenuaría mucho el sonido. Por lo tanto, es importante que las piezas auriculares sean de tamaño y forma adecuados, que ajusten bien el oído. El eje que une ambas piezas auriculares deben ser lo suficientemente elásticos como para mantenerlas firmemente colocadas. También tienen sus tubos de goma. Cuanto más corto sea el sistema, como les comenté en el monoauricular, más será eficiente el estetoscopio, ya que al aumentar la longitud de aquellos disminuye la fidelidad del estetoscopio para transmitir los sonidos de alta frecuencia por encima de 100 ciclos por segundo. Los receptores. Existen dos tipos básicos de receptores. Está el de campana y el de diafragma. Y está como el que se muestra en la imagen, que es de diafragma con campana, y hay de distintas formas y tamaños. Cuanto mayor sea el diámetro de la campana, los sonidos de tono bajo se transmiten con mayor facilidad. Sin embargo, es difícil colocar la campana de gran diámetro sobre el tórax de pacientes delgados y niños. También tiene mayor aceptación la campana de 2.5 centímetros de diámetro, cuyo tamaño es adecuado y resulta lo suficientemente pequeña como para adaptarse con exactitud a la pared. Utilizando correctamente el receptor de campana es el más convincente para captar los sonidos de tono bajo. El receptor tipo bowless o diafragma tiene un diafragma rígido de baquelita. Es de tamaño variable, pero el más común es de 3.9 centímetros de diámetro. Tiene una frecuencia natural relativamente alta que refuerza los sonidos de frecuencia alta, pero lo hace con una pérdida global de sensibilidad. Es especialmente notable en los sonidos de menos frecuencia. Este receptor es adecuado para auscultar soplos y ruidos de tono alto. Comparando el receptor de campana con el de diafragma, la pérdida de sensibilidad de esta está compensada por la ventaja que significa su mayor diámetro. La mayoría de las veces hay que utilizar al auscultar los dos tipos de receptores, la campana para auscultación general y para frecuencias menores, y el diafragma para las frecuencias mayores. Casi todos los estetoscopios modernos tienen receptores que unen la campana y el diafragma, como ya les había dicho, lo que está perfectamente relacionado con los modelos Rapaport y Littmann, que tienen pues bastante fidelidad sobre el estetoscopio amplificador. Tiene un valor definido para determinados pacientes y para algunos médicos. Es de utilidad para las personas de audición defectuosa, pero no debe reemplazar de ningún modo el ambiente silencioso indispensable para auscultar. O sea que aunque se tenga este tipo de estetoscopios, debes de utilizar un ambiente cerrado, tranquilo y silencio. La mayoría de los soplos de importancia deben ser auscultados sin necesidad de un amplificador. Los estetoscopios amplificadores con filtros son muy útiles para el adiestramiento personal o para la docencia. Con cualesquiera de los sistemas de amplificación, el sonido puede ser muy diferente del que comúnmente escuchamos con el estetoscopio biauricular. El médico debe conocer bien su aparato y ser capaz de diferenciar los artificios inherentes del instrumento de los que resulten de problemas técnicos y mecánicos.
así que es muy importante que sepan qué tipo de estetoscopio están utilizando y cómo es que deben de utilizarlo y para qué deben de utilizarlo, porque como les comenté, es muy importante la forma de su receptor, que sea de diafragma o de campana. Para finalizar, vamos con su técnica de auscultación. En la ejecución de la auscultación como operación debe considerarse lo siguiente: la colocación correcta del auricular al auscultar. Eso va a depender de la zona que se va a auscultar. Hay distintas formas, hay distintos pasos que se va a seguir, pero eso se lo van a explicar cuando se explique tórax. Sujetar el diafragma o la campana con 2 dedos, el dedo pulgar y el dedo índice o el dedo medio. Pero recuerden que dependiendo de lo que quieran auscultar, es si van a sujetar la campana o si van a sujetar el diafragma. ¿Okay? Por ejemplo, la campana para la auscultación general y para las frecuencias menores, y el diafragma para las frecuencias mayores. Tercer punto: calentar por fricción el diafragma si es necesario. Aplicar el diafragma o la campana directamente para escuchar los sonidos altos o agudos. Vas a aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos altos o agudos. Y vas a aplicar un poco de presión a la campana, o sea, suavemente, para escuchar los sonidos graves o bajos. Entonces, bueno, doctora Dalila y compañeros, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención. Cuídense y sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Chao, nos vemos.